Bienvenidos. Rosy, bienvenida. Es un placer tenerte. Muchas gracias. Me encanta que podamos platicar y que podamos tener otros 2 capítulos contigo. Y vamos a empezar hablando de TDA en adultos. Muchas gracias por traer el tema. Creo que es bien importante que podamos hablar de estos, no sé cómo se determinan, padecimientos, problemas, trastornos. Pues sí, es un trastorno. Ok. Sí, justamente es trastorno por déficit de atención. Hay personas que lo presentan con hiperactividad o Ok. sin hiperactividad. Ok. Si quieres empezamos desde el principio. Claro, claro que sí. Pues justamente la idea de traer este tema es que creo que puede ser de gran interés porque últimamente me he encontrado con muchas personas que vienen a buscar terapia y cuando les pregunto cuál es tu motivo de consulta, qué te hizo buscar este espacio, me empiezan a contar una serie de cosas que pues son síntomas de un trastorno por déficit de atención. Ok. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, me dicen es que se me olvidan muchas veces las cosas. Ok. Y con cosas me refiero a tal vez se me olvidó que tenía que recoger a mi hijo, que tenía una junta de trabajo, que me encargaron en la oficina que este día yo tenía que traer X cosa y pues se me borró por completo de la mente. Y esto ya me está trayendo problemas, ¿no? Ya sea Ok. con mi pareja, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. O, por ejemplo, los que son estudiantes, me está trayendo problemas en esta universidad o en este curso que estoy haciendo, ¿no? Ese es uno de los signos. Otro que me dicen es que no tengo idea, pero ¿por qué? Pero se me pierden las cosas, ¿no? O sea, pierdo las llaves, pierdo el celular, pierdo mi cartera, ¿no? En mi propia casa, en mi propio auto. Y entonces esto me preocupa, ¿no? Me preocupa mucho. Generalmente lo atribuyen a, pues es que yo creo que algo anda mal en mí, ¿no? O sea, como si fuera una cuestión de debilidad de carácter, de que probablemente soy flojo, no le estoy echando las ganas que debería, o el ambiente me está refiriendo que soy flojo. Claro, yo es lo que te iba a decir. O sea, ahorita que te escucho, la verdad que a mí lo que me pasa en mi práctica es que yo me encuentro con mucha gente que trae todas estas creencias. Es que me dicen que ponga atención y no sé poner Eso. atención. O me dijeron que tenga más cuidado, pero no entiendo qué me pasa. O ya me dijeron, o soy tonta. O es que no pongo atención, soy tonta, no me doy cuenta. Como esta parte donde se atribuyen a una elección. Así O sea, es. como si yo conscientemente dijera, ay, voy a dejar aquí mis lentes. Es más, no me importa dónde los dejé. Así es, sí. O sea, y no esta parte de decir, es que yo aquí dejé mis lentes y entiendo que aquí dejé mis lentes. O sea, más como en esta idea de culpa, Ajá. de me Sí. faltan hábitos, de me falta estructura, o de estoy haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. De culpa y de mucha vergüenza. También Ok. lo veo así, ¿no? Y como tú dices, como si fuera una elección propia y llegan justamente diciendo, pues no es mi elección y no estoy sabiendo cómo controlarlo y por eso busco un espacio de terapia, porque quizá vaya por ahí. Claro. Es como lo ven a veces como una falta de personalidad. Exacto. O sea, yo también lo veo luego con estas cosas es que pareciera que no me importan mis cosas, ¿no? O sea, pareciera que no le pongo valor. O sea, pierdo las cosas, pues porque no me importan. Que la verdad que es mucho luego lo que les decimos a ese tipo de niños, adolescentes Exacto. o personas que quizás no tengan un déficit de atención como tan extenuante como para ser identificado en escuela. Pero mucho, lo que yo sí escucho es eso, pacientes que llegan es que pareciera que no me importan las cosas. Mi pareja o mi familia se enoja porque dicen que no le doy valor. Me regalaron algo y lo perdí. Y parece pues que no me importó el regalo. Claro, y eso hace que empiecen a tener pues estos conflictos con las personas que son importantes en su vida, Claro. ¿no? Y, y creo que es importante mencionar algo que dijiste ahorita, ¿no? De que, pues claro que empieza desde niños, ¿no?
Sin embargo, una particularidad que vemos en los adultos es que justamente fueron niños no diagnosticados. A veces existe la creencia de que el déficit de atención solo da en los niños. Pero pues bueno, esos niños crecen y se convierten en adultos. Y no es una condición que se vaya por sí sola con el crecimiento. Quizá el adulto aprende a enmascarar estos comportamientos y entonces lo podemos ver menos Obvio. Sin embargo, ahí está. Claro, y yo estaba pensando, no sé si enmascarar, pero tendrás algunas herramientas. Exacto. Y entonces la gente que dice, no, perdón, yo todo lo tengo que apuntar. Exacto. O yo todo lo tengo que guardar en mi lugar. O sea, yo tengo que ir y guardar mis lentes en su lugar porque si no los pierdo. Entonces aprendieron estrategias para controlar Así. Sí. esta falta de atención. Un poco lo que yo les doy como de ejemplo. Yo la verdad que dentro de todos los errores que tengo buena memoria para ese tipo de cosas. Entonces yo les digo que a mí me es muy claro, es como si fuera un cómic. Y entonces va avanzando el cómic y el niño llega con el suéter y entonces el suéter está en el cómic y entonces el niño lo deja en la silla y el suéter se ve pintado en el cómic y el niño se va a jugar y de repente el suéter desaparece. En su cabeza y en el cómic. Sí. O sea, no vuelve a aparecer. O sea, aunque pandee la cámara y se ve el sillón, el suéter ya no está. Y eso es un poco como que siento la percepción cuando pierden cosas. O sea, su cerebro literal ya no lo ve. Sí. O sea, no es de que... Y me gustaría hablar también mucho de eso para la gente que tiene gente así. O sea, creo que es importantísimo también la parte B. Claro. Y decir, no perdió el regalo porque le vales gorro. Literal así. O sea, en su cabeza había regalo, ya no hay regalo. Sí. Sí. O sea, y quizás se vuelve a acordar del regalo, o sea, 4 cómics después. Un mes después de, yo tenía una pulsera. No, pues ya no sé dónde está la pulsera. Y un poco también para hablar de cómo hablarnos y cómo hablarle a nuestra gente. Pero a ver, ¿nos querías platicar un poco más del TDA? No, sí, ¿por dónde empezamos? Justo, ¿no? Como tú dices, las personas que rodean a alguien que enfrenta un déficit de atención. Saber que no es intencional, que no es algo que ellos elijan, que no es una debilidad de carácter, ni tampoco sería justo con ellos colocarles etiquetas como, pues es que eres un flojo, pues es que nada te importa, ¿no? Pues es que eres súper olvidadizo, ¿no? A ver, sí, olvidan cosas, pero eso tiene una explicación y es un tema neurológico, ¿no? No es una cuestión de elección. Y mucho a lo que iba con esto que te decía de que es algo súper frecuente en consulta, que son adultos que no han sido diagnosticados, es que hay 2 tipos de déficit de atención. Hay de tipo hiperactivo, que es el famoso TDAH, que todos hemos escuchado, y hay de tipo inatento. Ok. El tipo hiperactivo generalmente sí se diagnostica, porque son estos niños que no se pueden estar quietos, que se trepan en la banca, se suben, se bajan, molestan al de al lado, ¿no? O sea, es esta hiperactividad. En cambio, el tipo inatento, pues es el niño o la niña que no da lata. Es que es lo que te iba a decir, o sea, se diagnostica mucho más el hiperactivo porque a mí me molesta. Exacto. O sea, porque yo como adulto primario, como cuidador primario o como sistema educativo, a mí me altera mi clase. Así es. Que tú no te puedas quedar quieta. ¿Qué pasa con los adultos, por ejemplo, que están así todo el tiempo? O sea, que tienen algún movimiento rítmico todo el tiempo. También tendría que, o sea, también es hiperactividad o qué podría ser. Pues sin generalizar, pero podría ser un tema o de ansiedad, un tema de hiperactividad o incluso a veces estos movimientos repetitivos les permiten fijar su atención en algo. Mientras que, ejemplo, estoy moviendo el pie, soy capaz de concentrarme en esta clase o en este curso. Pensando un poco en eso, o sea, en los niños que son como muy extremos, que se mueven, que no se pueden quedar quietos. Exacto. Que literal no se pueden quedar quietos, o sea, que se están moviendo. Y muchos los que generan problemas en el salón.
O sea, el que Exacto. se para y le pica la costilla al otro, o ya le va a pedir al lápiz, o ya pateó la mochila, o ya fue y abrió el locker. O sea, molestan al adulto. Por eso son mucho más diagnosticados. Claro, porque sí, molestan porque están dando lata y entonces revísenme a X niño que Claro. me está Alterando mi clase. alterando todo el salón, ¿no? Y justo con las personas que tienen este déficit de atención de tipo inatento, lo que sucede es que vemos que pues de repente se les va la onda, se quedan mirando a la nada, a lo mejor ya no le agarraron el hilo a la clase, pueden o no tener alguna dificultad académica porque algunos la compensan después. Y es mucho más frecuente que tengamos casos no diagnosticados en mujeres que en hombres. Ok. Esto es bien interesante porque este tipo inatento de pronto son características que se le atribuyen a las mujeres. niñas, ¿no? Como de, ay, es súper soñadora, Me va a dar roña. Ajá. ¿no? O sea, es Despistadita. despistadita. No es buena para las mates. Le cuesta trabajo la escuela. Porque va a ser súper buena mamá. Exacto, se lo atribuyen como al sexo femenino y entonces pasa mucho más desapercibido. Sin embargo, también lo vemos en hombres. O también lo hacen de manera mucho más voluntaria. O sea, estaba pensando, por ejemplo, a esas personas que se hacen una lectura y cuando te toca leer no sabes ni en qué, Exacto. en qué En vas. dónde iban. O el maestro está dictando y no sabe seguir un dictado. Y este tipo de dificultades de aprendizaje en clase que se toman, ay, claro, es que seguramente Rosy anda papaloteando, o es que andaba pintando, o es que está preocupada por sus muñecas. Y en vez de decir, oye, espérate, su cabeza no le está dando para seguir la lectura. Exacto. Lo pensamos otra vez como voluntario. Como si esa niña conscientemente en clase dijera, me vale gorro lo que dice la maestra. Exacto. Me voy a ver las uñas. Sí. Y algo, digo, sé que no estamos hablando ahorita específicamente de niños, pero de pronto también son niños que crecen pues muy regañados. A mí te voy a decir por qué me es muy importante hablar de niños, porque estos adultos que nos están Exacto. oyendo, quiero que identifiquen esa parte de su infancia. Exacto. O sea, este niño que decía, o esta niña que decía, yo nunca tuve realmente problemas de aprendizaje, pero, cómo me regañaban cuando no podía seguir la lectura, Exacto. cómo me regañaba cuando la maestra de historia, yo me iba, ya no entendía de qué estaba hablando, o, sí es cierto, yo siempre fui la que me dijeron que no valoro las cosas, que no cuido mis cosas, que ya no me iban a comprar cosas bonitas porque no las sé cuidar, o que me decían, es que claro, parece que no te importa la escuela, y todas estas frases de culpa, que después crecemos. Claro. Y nos las tatuamos como si hubiera sido de verdad parte de nuestra personalidad y nuestra decisión. Y eso yo lo voy a subrayar muchísimo porque yo soy súper miope. Y es a mí como si me hubieras dicho, échale ganas, Alice. Claro. Ahí ves el pizarrón. Sí. Es que no te interesa, es que no te importa, es que no estás... Yo no veía nada. Literal, nada. Y es bien importante decir, es que no es que le quiere echar ganas. Es que no veo. Sí. Sí, es algo que no está en la voluntad No. o mucho... O tampoco en mi personalidad. O sea, Ajá. no es algo que yo decida voluntariamente decidir que no voy a ver el pizarrón. O que ciertas cosas no voy a ver bien. Pues no las veo y no las veo. Mis ojos no lo perciben, mi cerebro no lo traduce. Punto. Sí, y se me hace súper importante esto que dices, ¿no? Como que estos adultos que nos escuchen se regresen a su infancia y traten de ubicar, ¿no? De pronto a lo mejor ser regañados o ser señalados, porque otra vez perdiste los colores, porque otra vez quién sabe dónde dejaste la chamarra, ¿no? Claro. Y yo los veo perfecto en consulta, que dicen, es que eran mis colores favoritos. O sea, Sí. finalmente logré que me los dieran para Navidad, para mi cumpleaños, para una fiesta, y me los llevé a la escuela feliz de la vida. Y no los volví a ver. Y como te decía, ¿no? Vemos este porcentaje de no ser diagnosticados más alto en mujeres, pero también está en hombres. Y lo que sucede es que en el momento en que empezamos a preguntar por más signos o síntomas que nos hablan de un déficit de atención,
y a la persona le hace sentido, pues realmente pueden encontrar un camino para, pues de alguna forma poder funcionar de una manera más adecuada. Claro. Y no sentirse tan culpables e incluso a veces tan avergonzados, ¿no? A veces llegan a decir, tengo tal edad o tengo tal puesto y no puede ser que me olvide de las juntas. Claro. Claro, y qué duro, porque es eso, o sea, porque otra vez eso, es esta vergüenza de pareciera que no me importaba mi puesto. Claro. Y es de claro que te importa, pero tu cabeza se le va. Sí, sí, incluso también hay mucha confusión con, de pronto he escuchado personas que dicen, pero no puede ser, si yo tuviera déficit de atención, no podría concentrarme en, vamos a pensar en esta película, en este deporte, en leer este libro que me gusta tanto. Y se confunde mucho porque hay algo en el déficit de atención que se llama hiperfoco. Ok. El hiperfoco es justamente como esta capacidad de tener un periodo de atención mucho más largo y mucho más, dirigido en cosas que a la persona le interesan o le gustan. Ok. ¿Qué pasa cuando anhelo ese hiperfoco? ¿Qué pasa cuando yo creo que ese es mi estándar? O sea, que desearías estar siempre en hiperfoco. No solamente desearía, como son gente que me brinca de pierdo la atención a hiperfoco, muchos de ellos su expectativa es que, claro, es que yo soy súper capaz de estar horas concentrado. Entonces, en vez de ver este hiperfoco como una anomalía, como a veces me pasa, muchas veces en esta culpa vienen con esta idea de es que este es mi normal. Ajá. O sea, yo normalmente soy esta persona súper concentrada. Claro. Y esta es como mi némesis, o sea, la que se distrae es como, sí, es como mi némesis, es como la parte mala de mí que dejo surgir. ¿Cómo podemos lidiar con estas dos? Justamente creo que el inicio de lidiar, no nada más con esto, sino con cualquier otro tema, es la parte de nombrarlo y hacer conciencia, ¿no? Cuando las personas llegan pidiendo ayuda y te refieren esto, hay que aprender a nombrar, hay que aprender a hacer, es este famoso darse cuenta, ¿no? De que, no, querido, aquí estás en hiperfoco y dado que son dos conductas, pues, opuestas, de pronto encontrar el punto medio o el equilibrio se vuelve bien complicado, ¿no? Es decir, si no estuvieran tan separadas una de la otra, pues seguramente la persona no sentiría una necesidad de buscar ayuda. Claro, porque por una parte no sé dónde dejé las cosas y por otra parte tengo información específica y clarísima de cosas quizás irrelevantes. O sea, entonces puedo ver una película y te puedo decir hasta con qué tela hicieron los vestuarios. Sí. Ese es hiperfoco. Y entonces puedo tener la información clarísima, si estoy viendo El Gladiador, de la época en la que se filmó, o sea, la veracidad de la historia. Así es. Pero después pararme en el cine y olvidar el suéter. Sí. Y muchas veces eso es lo que les conflictúa muchísimo. Sobre todo, y otra vez, creo que viene mucho como de estos aprendizajes de alrededor, que las mamás, nuestro entorno, les cuesta trabajo entender por qué eres tan específico para eso y tienes hiperfoco en eso y en lo otro que a mí me importa pareciera no importarte. Así es. Así es. Y entonces en un adulto en junta puede ser súper específico para saber exactamente el procedimiento de tu área, pero se te olvida la reunión. Y esas dos coexisten. Claro. Yo me acuerdo mucho de un paciente que al inicio yo le decía, ¿por qué no lo anotas? Y me decía, es que se me olvida anotarlo. O sea, Claro. es que entre que me dieron la información y el anotarlo, Ya. yo ahí ya, o sea, ya me perdí. ¿No? Sí, claro. Y entonces ahí creo que surge la pregunta, o es como el siguiente tema a abordar, pues, ¿cómo se trata, ¿no? ¿Cómo se trabaja este tema de déficit de atención, ¿no? Ya sea que tú te estés dando cuenta que quizá va por ahí, o pues fuiste a una terapia y te dijeron, me parece que puedes tener un déficit de atención.
Y bueno, hay que saber que, como en todo, no hay blanco o negro. No es lo tienes o no lo tienes. O bueno, sí es lo tienes o no lo tienes, pero hay una inmensa tonalidad de grises en medio. Ok. Y hay personas que requieren medicación para poder funcionar adecuadamente y otras que pueden de alguna manera funcionar con ciertas estrategias o con herramientas que brindamos en terapia. Sí. Y fíjate que ahorita que lo dices, yo tendría como 2 síntomas bien importantes. Uno, el primero, si de verdad sientes que todas esas cosas que no te salen son tu culpa, ve a terapia. También. O sea, yo empezaría por ahí. O sea, todas esas cosas que a ti te etiquetaron como claro es que no te importan, no te interesan, no son, o sea, no te es relevante, no pones suficiente atención, ve a terapia para encontrar un diagnóstico. Y la segunda que yo encuentro muy común es justamente esta pausa de, es que estaba súper emocionada con esto, empecé esta tarea súper bien, ya no sé cómo regresar. Ya no sé cómo volver a arrancar este proyecto, o esta tarea, o esta información, o es que estaba metidísima en esta parte de, no sé, la cultura griega y ahora ya no me interesa. Y cuando tienes como estos bajones del hiperfoco, cuando Sí. pierdes interés, cuando te das cuenta que cambias constantemente como de intereses y ya no te está funcionando, para mí son como los dos grandes como señales de ve a terapia, preguntar si puede ser TDA. Exacto. O sea, antes de autodiagnosticarte, antes de autoasustarte, antes de etiquetarte como una persona con malas intenciones o mala actitud ante Sí, la o vida o ante las floja. cosas, exacto. Y creo que es muy importante también hablar de las herramientas, porque hay mucha gente que ha llegado a ser adulta con muchas herramientas y de repente un día no te funcionan. Sí. Y también puede pasar con ciertos cambios, ciertos hitos en tu vida, hijos de repente. O sea, que de repente era de, bueno, ya entendí cómo hacerle para, no sé, no perder mi suéter. Y era quizás dejarlo siempre encima de mi bolsa, ¿no? Pero cuando ya tengo que cuidar mi suéter, el de mis hijos, pues ya está más Claro, cañón. ya estamos en otro nivel de dificultad. Exacto, ¿no? Ajá. O quizás me subieron de puesto. Y administrar mi agenda de mis juntas con mi gente me era fácil, Claro. porque quizás yo ya le había dicho a mi gente, tú te encargas de recordarme que tengo junta, Rosy, y mi gente ya sabe perfectamente que Rosy llega y me dice, tengo junta, y yo digo lo que tú me digas, Ajá. pero ya cuando tengo que reportarle a un consejo o otro tipo de gente, se me está complicando cañón. Entonces, muchas veces eso es lo que pasa, en estos cambios de la vida, puede ser que nos desajustemos por completo, y que esas herramientas que te servían, ya no te sirven. Sí, hoy resulten insuficientes. Claro. ¿Quién diagnostica TDAH? Idealmente, un psiquiatra. Un psicólogo clínico puede emitir un diagnóstico, ¿sí? Un psicólogo que se dedique a esta rama de la clínica. Y un psiquiatra también lo puede diagnosticar, pero la persona autorizada para medicar es el psiquiatra. Ok. En ningún momento el psicólogo tiene la cédula, la credencial para medicar. Puede, como te digo, diagnosticar, referir al psiquiatra y entonces ya el psiquiatra va a definir si esta persona se puede beneficiar de un fármaco. Ok. O incluso ya hay tratamientos más innovadores, que yo ya tengo pacientes, intentándolo, con ciertas vitaminas que igual manda el psiquiatra, Ok. ¿no? Pero que hay un estudio clínico que avala que ayudan en estos casos, ¿no? Como para antes de pasar a la medicación. Claro. O de igual forma el psiquiatra puede decir, pues sí, efectivamente tienes un TDA, pero tu TDA se puede controlar, se puede gestionar con las herramientas que te van a dar en terapia. Ok, o sea, como un poco, voy a dar un ejemplo muy tonto, pero creo que sirve, como una gripa. O sea, Sí. hay veces que dicen, tienes un resfriado. Sí, O sea, sí. Sí es un resfriado, pero no necesito un antibiótico, no necesito un medicamento mayor. Y hay veces que dicen, híjole, sí vas a poder ayudarte de esta parte. Pero Exacto. te diagnostica un médico. Sí, eso O es sea, bien no importante. tu tía, no la prima, no la hermana, un Sí. médico que te hace una valoración. Eso tal es cual. bien importante. Ni la tía, ni la hermana, ni uno mismo, ¿no? Porque Exacto. luego estamos
es bien fácil decir, ay, me identifiqué con estas dos cosas y me pongo a buscar, ¿no? Me pongo a leer del tema y entonces me coloco esa etiqueta. No, vayan con un profesional y esa va a ser la persona que les va a poder decir, pues dar un diagnóstico certero. Ok. ¿Qué otras cosas valdría la pena que habláramos del TDAH? Un poco del entorno. Claro. O sea, ¿qué pasa si yo he crecido con esas etiquetas o si se las estoy poniendo a mis hijos? Mm, ¿Qué pasa? Y a ver, te lo voy a hacer más complejo. ¿Qué pasa si yo soy un adulto que nunca me diagnosticaron y mis hijos lo heredan? sí. Y entonces yo me veo como yo perdiendo cosas y desesperada porque yo no quiero que mis hijos pierdan cosas. Sí, y tocas un tema bastante importante, dos. Uno que sí tiene un componente genético bastante importante, el TDA. Y otro es el tema como de estas creencias limitantes o etiquetas que si tú como adulto creciste con ellas, pues de alguna manera uno de tus mayores miedos puede ser que pues tus hijos sean iguales, ¿no? Y aquí pongamos iguales de y rellenemos con lo que sea que te hayan dicho. Iguales de Claro. flojos, iguales de distraídos, iguales de malos en la escuela, ¿no? Y de pronto se va haciendo como una característica que se atribuye a la familia, ¿no? O sea, Claro. aquí nadie la hizo en la escuela. Claro, aquí todos Aquí- somos flojos. Aquí todos somos flojos, ¿no? Claro. Cuando tal y como yo lo veo es como tener pues un velo que cubre la realidad, porque no nos estamos dando cuenta que es una condición que se puede tratar y que ni son flojos, ni son malos, ni son... Claro, y para mí es ponerle una etiqueta a algo que no tiene una etiqueta. Es Así como es. decir, tienes el pelo chino y tus hijas heredaron pelo chino. Pues sí. Sí, o sea, Ajá. sin ningún juicio de valor. O sea, Así es. eso es lo que yo tenía para darles y es lo que les tocaba. O sea, no. Y creo que aquí hay un punto bien importante y es trabajar en nosotros. Claro. O sea, primero en no satanizar ese tipo de cosas, entender que ya hay tratamiento, entender que ya se estudia, entender, creo que también un poco, y un poco luego las creencias limitantes es de, claro, ahora hay muchos. Y es un poco decir, es que claro, desde que lo nombras te das cuenta que existe. O sea, Sí. las cosas que nombras de repente se dan cuenta. Y quizás en las generaciones de nuestros abuelos, pues era el abuelo despistado, o era el tío abuelo raro, o era, o sea, no, el pariente que todo perdía. Y bueno, y ya nos dimos cuenta que tiene nombre, que tiene apellido, que se puede Así tratar, que hay forma de controlarlo, igual que yo con mis ojos, o sea, igual que con muchas cosas. Que dices, quizás yo, no sé, hace 200 años me hubieran diagnosticado ya como ciega. Sí, Y hubieran dicho, esta no ve, y bueno, nos hemos dado cuenta que hay muchas otras cosas que puedes hacer. Entonces, primero trabajarlo en ti. Identificar si estás diciéndole mucho a tus hijos estas etiquetas. Quizás vale la pena que tú vayas a terapia claro. y digas, chin, es que yo perdía todo. Es que yo era súper despistada. Es que yo nunca sabía dónde dejaba las cosas. Mm, Y ser mucho más amables, ¿no? Con nosotros mismos. sí, definitivamente. Y con esta capacidad de mirarnos, ¿no? O sea, de mirar lo que nos cuesta y quizá lo que nos ha costado en el pasado y tratar de, o sea, yo sé que no es sencillo, pero sí tratar de despegarnos estas etiquetas de lo que nos dijeron, ¿no? Muchas veces crecemos con eso y crecemos creyéndonoslo. Claro. Entonces, pues, si yo soy el que siempre es desordenado, pues ya para qué, ¿no? O sea, ya para qué hago un esfuerzo, ya para qué. Se vuelve parte de quién soy. Sí, de O la sea, identidad. Exacto, me defino como desordenado. Entonces, mi cabeza se queda con, pues esto soy. No lo pretendo cambiar, esto soy. Y la idea un poco es decir, es que no tienes que ser así. O sea, puedes ser así, no pasa nada. Pero si no quieres ser así, si ya se te está dificultando, si ya te está metiendo en problemas, ya es momento de que puedas pedir ayuda. Así es. Así es. Y existe la ayuda, ¿no? Y Claro. existen las herramientas, o como dijimos, en el caso de las personas que, pues sí se vean beneficiadas de un medicamento.
Creo que eso también es bien importante, ¿no? Saber que no tienes que quedarte sufriendo en una condición para la cual hay tratamiento. Claro, claro. O sea, hay una parte, fíjate que hicimos un capítulo con él y que también trabaja con TDA, y un poco lo que ella nos decía es como si desacomodas. O sea, como si yo arme un Lego y en la mañana alguien te lo desacomoda. Sí. Y es un poco decir, es que el medicamento te ayuda a que no se te desacomode. Porque todos los demás no se nos desacomoda. O sea, yo cuando tengo amigas, por ejemplo, que tienen TDA o gente cercana, que me dicen, es que ¿cómo te acuerdas? Yo le digo, es que, o sea, mi cabeza vuelve a pasar por ese sillón donde yo dejé mi suéter Sí. y dice, ahí estaba mi suéter. Y si no lo veo porque ya lo tiraron al piso, porque alguien puso algo encima, mi cerebro me dice es que ahí está, o sea, búscalo, ahí estaba. Tu cerebro ve algo encima y dice, ya no está mi suéter. A mí, o sea, y creo que esa parte de empatía nos tiene que ayudar a entender como esta dificultad de decir, esta falta de atención, de que tu cabeza deja como de tener esa información, no es voluntario, no es porque quieres, no está ligado tampoco con un trastorno de la personalidad. Claro, o sea, no. no es depresión, no es ansiedad, no es desánimo, no es desinterés. No. De hecho, está ubicado en los trastornos del desarrollo. Ok, No es un trastorno de personalidad. no. Y es bien importante nombrarlo. O sea, decir, tiene que ver con cómo tu cerebro se acaba de funcionar. Sí, de hecho, ya lo podemos ubicar. No sé si hayas escuchado ahorita, ya está mucho más en boga este término de neurodivergencia, ¿no? La neurodivergencia justamente es una manera del cerebro distinta de anexar la información del mundo y por lo tanto también de sacarla. Okay. Y en el grupo de los neurodivergentes encontramos a las personas con trastorno del espectro autista, Okay. personas con trastorno por déficit de atención, ¿no? Y otras. Entonces, justamente es una manera distinta del cerebro de aproximarse a la realidad. De recibir información y sacarla. Exacto. Okay. Y no está pegada con, es que no me quieres, es que no lo valoras, es que mi esfuerzo, es que yo te compré ese saco con tanto amor y lo perdiste. No tiene que ver con cuánto me amas. No tiene que ver, y tampoco tiene que ver en el caso de niños o adolescentes con responsabilidad o no responsabilidad, ¿no? Porque luego Claro. también Es escuchamos mucho irresponsable. decir, es que eres un irresponsable, otra vez Claro. perdiste la mochila. Claro. ¿No? Olvidaste tu lonchera, qué irresponsable eres. Y sin darnos cuenta vamos colocando estas etiquetas en nuestros niños, en nuestros jóvenes. O cuando los chavos en la escuela te voltean y te dicen, es que se me olvidó hacer la tarea. Que la respuesta es de, ay, claro que no. ¿Cómo se te olvidó? Claro que- Si es tu única responsabilidad, no se te puede olvidar. Y sí se les olvidó. Sí. O sea, sí. No, igual que el suéter, es la misma imagen de Sí. tengo tarea, ya no tengo tarea. Ajá. Sí. Mi cabeza se enfocó en cualquier otra cosa, que quizás, y entonces es lo que pasa, que dicen, oye, pero estás súper metida en este rollo. Sí, por eso se te olvidó. Porque sabes que estoy harta que estás ahora metidísima con la música, o estás ahora metidísima Ajá. con tu cantante, o estás ahora metidísima con este proyecto. Se te olvidó todo lo demás. Y es también entender que el hiperfoco tampoco no lo controlan. No, tampoco lo controla. Tampoco. Y sí creo que más allá de un TDA o sea, la etiqueta que puede ser tengo TDA o no tengo TDA, son todas estas etiquetas que se van guardando en la vida y en la historia de la persona debido a estas dificultades que son por la neurodivergencia, se le han ido colocando, ¿no? A mí eso es lo que se me hace más terrible. O sea, a mí, yo, fíjate que ahorita que te estoy oyendo hablar, estaba pensando justo de todos el famoso síndrome del impostor. Sí. ¿Cuánto síndrome del impostor no viene de mujeres Claro. con TDA
que es eso, es que a veces estoy en un puesto y no entiendo cómo, si se me olvidan las cosas, si se me barre, si tengo, de repente soy buenísima para esto, pero de repente no. ¿Y cómo le hemos puesto como tantas etiquetas y tantos otros nombres? ¿No? A cosas como similares. Al no me siento capaz, a veces estoy muy concentrada y a veces no. Soy floja, Sí. procrastino, ¿no? También el Eso, procrastinar sí. es un dato. Ujú. Justamente esta semana platicaba con una paciente, es una mujer adulta joven que está en la universidad y me dice, es que últimamente estoy muy tonta. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo que estás muy tonta? Sí, ¿Qué te hace sentir sí. eso? Etcétera. Y bueno, preguntándole nos damos cuenta que hace como 6 años que no revisa su medicación del TDA. Se sigue Claro. tomando la misma dosis Claro. que cuando tenía 13 años y pues ahora es una mujer de 19 y evidentemente algo hay que ajustar ahí. Sin embargo, ella se lo está atribuyendo a estoy muy tonta. Claro, otra vez, porque son todas esas etiquetas. O sea, y a ver, yo sé que siempre me voy a mis ojos porque para mí es como de las cosas que más o sea, me pasa así. Pero yo por lo menos, bueno, no es cierto, a mí también me pusieron 1000 etiquetas de claro, es que usas lentes porque ves mucho en la tele o porque estás mucho en redes. Ah, claro. Y me quedo con yo, o sea, yo soy miope desde los 6 años. O sea, Sí, no había redes. no, no había nada de eso. Y también me pasa que de repente digo, chin, ya no veo. Pero a mí, gracias a Dios, no me lo pegaron con es que decides no ver. Exacto. No, o sea, me han dicho, es que tú, lo que pasa es que estás viendo cosas muy feas y decides no ver. Y entonces sí veo el dolor en ellos. O sea, cuando llegan estas personas también a mi consulta o incluso amigos, que de repente es así de, es que ahora sí estoy peor que nunca. Y yo sí me quedo con, es que no lo controlas tú. O sea, hay algo ahí que no está funcionando y te hicieron creer que lo controlabas tú. Te hicieron creer que si tan solo pones atención. Te hicieron creer que si tan solo le echarías ganitas. Te hicieron creer que si tan solo valorarías el esfuerzo de tu pareja, entonces, si tan solo te interesaría más tu trabajo. Y es gente que de verdad llega bien lastimada. Claro, sí. Bien lastimada, con todas estas etiquetas de soy floja. O luego también muchas mujeres, yo también lo veo mucho en mujeres, que empiezan como muchos proyectos muy emocionadas. Y te dicen, es que nada termino. Sí. Sí, esta incapacidad de terminar las cosas. Pero yo lo que veo son, o sea, puros hiperfocos como alocados. Y entonces ya cuando analizas es claro, esto fue un hiperfoco. Tu cabeza perdió un interés, entonces ya eres incapaz en terminar la tarea. Y luego agarraste aquí otro hiperfoco. Sí, sí, sí. Y digo, no sé si este sea tema de otro capítulo, pero como el discurso externo, ¿no? De lo que nos dicen, de estas etiquetas, pues se va volviendo poco a poco este diálogo interno, ¿no? Claro. O sea, como este telón de fondo que rige cómo me hablo a lo largo del día y cómo asumo tanto mis éxitos como mis fracasos, ¿no? Ah, si fracasé, pues fue por floja. Claro. Y si estoy teniendo éxito, como tú dijiste, este síndrome del impostor. Claro. ¿No? Qué raro, ¿no? Qué raro que me hayan dado este puesto. Si porque yo... en el hiperfoco, como eventualmente sabes que se va a acabar, también hay una parte en la que dices, shit. En cuanto este hiperfoco se acabe, se van a dar cuenta, ¿no? Sí. Que Speedy González se quedó sin baterías. Y es esta incapacidad de verte. Y creo que, a ver, y a mí me es bien importante, y ojalá de verdad la gente que nos escuche le haga sentido. Porque me es bien importante que entiendan que igual que tú no controlas el largo de tus chinos, ellos no controlan su hiperfoco. No. Ellos no controlan cuando su cabeza pierde atención. Puedes ir a terapia, puedes tener herramientas, puedes medicarte, sí. Pero primero quitar la culpa. Así es. Y creo que eso se da mucho en adultos por todos los años con los que ya viviste con eso. Claro. Y como de alguna forma no estuviste diagnosticada, porque quizás no eres esta parte súper extrema, pues entonces has crecido con, bueno, soy medio tontita. Sí. Bueno, soy medio floja. Bueno, la verdad que nunca he sido tan buena. Bueno, la verdad es que nunca termino nada.
Y entonces tienes estas mujeres que poco a poco también les vas carcomiendo su autoestima. Sí. Por algo que se puede aprender a controlar y a manejar. Claro, hay muchas herramientas, hay incluso ejercicios sencillos que pueden hacer en casa, que van dirigidos a poquito a poco ir alargando estos periodos de atención, Ok. ¿no? Que sepan que pues hay herramientas, ¿no? No es, ay, así soy y así me quedé, no. Con la ayuda adecuada, con un diagnóstico adecuado, se puede de verdad que mejorar significativamente como la funcionalidad y también saber que así como el hiperfoco tiene una duración, también estos periodos de inatención tienen una duración, ¿no? O sea, no se van a quedar ahí, Ok. ¿no? Creo que eso también es importante y quizá da tranquilidad. Claro, y empezar a hablar y decir, hablemos de los temas, o sea, pongámoslo en la mesa. Claro. Y a ver, yo hablo luego muy mal de los cuidadores primarios, pero también entendamos, no hay que satanizarlos. También posiblemente ellos vivieron lo mismo y pensaron que eso les funcionaba. O sea, ellos quizás, Sí. estos cuidadores primarios también tienen TDA y también así los educaron. Claro. Y también ellos sienten que en este me vuelvo a regañar, me vuelvo a ofender, me vuelvo a decir que no valgo nada. Quizás ahora sí, esta vez sí funcione. Y entonces, si tú te das cuenta que estás repitiendo ese patrón, contigo, con tus hijos, es momento de ir a terapia y romper ese patrón. Y decir, Claro. esto ya no me está funcionando. Y puede ser en tu vida laboral, puede ser en tu vida profesional, puede ser en tu vida privada, puede ser en tu vida social incluso. O sea, gente que dices que se me olvidó la fiesta o se me olvidó el evento o con tus hijos. O sea, y sí empezar a decir, si ya sientes que algo estás repitiendo y que tu estrategia no te está funcionando, es momento de ir a terapia. Claro, y que un profesional te ayude a explorar esa parte, a ponerle nombre y a ver pues cuáles son las mejores herramientas para ti. Claro. ¿Algo más antes de que terminemos el capítulo, de que se te quedó en el tintero, que quisieras decirnos? ¿No? ¿No? ¿Tú? Yo quisiera así recordarles que estamos llenos de etiquetas y no nos sirven para nada. Claro. O sea, y yo, o sea, creo que hay ciertas como herramientas que si te funcionan, te funcionan. O sea, a lo que voy es que si yo decirme, no sé, voy a poner mi café encima del libro negro me funciona, entonces no tengo ningún problema. Pero si ya repetí esa herramienta y ya no me está funcionando, es momento de buscar otra. No de decirnos las más fuerte. Einstein, decía que hacer lo mismo y esperar un resultado distinto era ser loco. O sea, la definición de loco es eso, es Sí. hacer lo mismo y esperar un resultado distinto. Y un poco eso, o sea, conocernos. Y decir, es que si esto ya lo hice y no me está funcionando, entender que tienes que buscar otra salida. Claro, y saber que pues somos seres en constante cambio, en constante crecimiento, y que también puede suceder que una herramienta que antes te servía, al día de hoy ya sea obsoleta, Claro. ¿no? Y no quiere decir que estés fallando, quiere decir que quizá lo que necesitas es pues también evolucionar en cuanto a esas herramientas, ¿no? Quizá el ejemplo que te puse de la paciente que seguía tomando la misma dosis Claro. que cuando tenía 13 años, lo podríamos aplicar aquí, ¿no? Quizá esta herramienta que te servía cuando a lo mejor pues eras estudiante en preparatoria, no tenías un trabajo o no tenías Claro. una pareja, hoy que pues tienes pareja o tienes familia, tienes un empleo y además te encanta meterte a cursos, pues ya no te está alcanzando, por así Claro. decirlo. Y es una manera también de renovarnos, de reinventarnos, de saber que muchas de estas herramientas pueden ser ensayo y error, ¿no? Igual y tu terapeuta te dice, te recomiendo, ¿no? Que siempre dejes tu suéter en el mismo lugar y tú te das cuenta que no te funciona, pero es un gran paso porque por lo menos ya sabes por dónde no, Claro. ¿no? O sea, creo que eso, estar abiertos a que
somos nuestro principal proyecto y Yo te diría mucho confía en ti. exacto. O sea, si no te funciona, no te funciona. No, Sí, no hay nada malo en ti. no, o sea, esa estrategia Sí. a ti no te sirve. Si no te funciona, no te funciona. Creo que el autoconocimiento y la compasión Claro. es bien importante, y sobre todo con el TDAH, es bien importante la autocompasión. Y yo siempre les digo, en vez de decir estoy tontita, pregúntate, ¿qué me está pasando que no me estoy pudiendo concentrar? ¿Qué está pasando en mi entorno? ¿Qué me pasó? ¿Qué ha cambiado o qué no ha cambiado? Que las cosas no me están funcionando. Con esta compasión de decir, de verdad, yo sí quisiera no perder mi saco. Sí, sí, o poder terminar mi libro, ¿no? Claro, por supuesto. O que no se me olvide la junta, o que no se me olvide el hijo en quién sabe dónde. Ajá, sí. Claro. Pues muchísimas gracias, Rosy. Gracias a ti, un placer. Muchísimas gracias por estar acá. Les recordamos nuestras redes, Tu Terapia MX en todas las plataformas. Y fue un placer. Muchas gracias. Gracias.